El domingo pasado estuvimos repasando con mayor detalle el contenido de nuestro lema del año y nuestro versículo lema. Nuestro lema nos mueve hacia dos direcciones. Por un lado, nos hace mirar hacia adentro y nos hace preguntar, ¿será que mi vida refleja que Jesús es la respuesta? Pero por otro lado, nos hace mirar hacia afuera, hacia aquellos que tienen preguntas cruciales. Y la respuesta para esa pregunta es Jesús. Algunos se están preguntando, ¿cuál es mi propósito? Y nosotros somos aquellos que sabemos que Jesús es la respuesta. Algunos se estarán preguntando directa o indirectamente, ¿cuál es mi mayor problema? Nosotros sabemos cuál es el problema y sabemos que Jesús es la respuesta para nuestro mayor problema, que es nuestra separación con Dios. Algunos se estarán preguntando, ¿cuál es mi destino final? Yo no sé qué va a pasar conmigo. Nosotros sabemos la respuesta. Jesús es el camino, la verdad y la vida, la resurrección y la vida. El que cree en Él tiene vida eterna. Así que ese es el propósito de nuestro lema. Y a partir de este año también, el Señor ha puesto en mi corazón que como iglesia podamos darle una mirada fresca a nuestra razón de ser y a la imagen que planeamos para nuestra iglesia como miembros de esta, pensando en el futuro. Cada iglesia es diferente. El lugar en donde están las personas que la componen, el tiempo en la que está, ciertamente influyen en sus características particulares. Esto es así desde el Nuevo Testamento. Lo cual se hace claro, por ejemplo, cuando miramos el mensaje a las iglesias de Asia Menor en el Apocalipsis. La preocupación por cada una es real, pero cada una estaba en un contexto diferente. Podemos decir que con todas las diferencias hay una visión común para todas las iglesias en el Nuevo Testamento. Y al analizar esto, el Señor puso en mi corazón reformular nuestra declaración de visión de la siguiente manera. Tenemos ahí arriba: ser una iglesia sana, centrada en la palabra de Dios, revestida de amor y enfocada en la misión. 3 pilares. Una iglesia sana, centrada en la palabra de Dios, revestida de amor, enfocada en su misión. Hoy en día es posible soñar muchas cosas para la iglesia, muchas cosas buenas. Pero si vamos al Nuevo Testamento, vemos que la mayor preocupación de los líderes que el Señor llamó y encomendó para su obra era ver que esas iglesias estén sanas. Un versículo describe perfectamente esta visión para la iglesia. El apóstol Pablo escribía a los Filipenses 1:27, lo siguiente. Él decía, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y Filipenses es una de las llamadas cartas de la prisión junto con Colosenses, Efesios y Filemón. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo estaba preso cuando él escribió estas cartas a las iglesias. Algunos de ustedes tienen o han tenido algún ser querido, quizás a un hijo en el extranjero por un tiempo. Y hay veces que lo primero que uno pregunta a esa persona que está lejos es ¿cómo estás? Y cuando hay algún tipo de problema, tal vez problema de salud, parece que a la distancia se agudiza todo, ¿verdad? Y preocupa mucho más por esa distancia. Imagínense que el apóstol Pablo estaba preso, estaba lejos de esas comunidades. Y él se preocupaba y él quería principalmente que esa iglesia esté viviendo dignamente del evangelio que la transformó y la formó. Esa era su preocupación, ver que sus iglesias a las que él estaba siguiendo, muchas de ellas que había plantado, estuviesen firmes y sanas. Él deseaba que aunque él no estuviese, las iglesias permaneciesen así. La preocupación de Juan en Apocalipsis reflejando el sentir del Señor es el mismo, tenía la misma dirección. Y recuerden que en Apocalipsis encontramos mensajes a 7 iglesias de Asia Menor. Y a Éfeso se le dice que era una iglesia activa. Dice, conozco, decía el Espíritu, tu arduo trabajo, pero había perdido su primer amor. Fíjense, algunos piensan en su ideal de iglesia. Yo no quiero, hay muchos hermanos que me dicen, yo no quiero venir acá para quedarme sentado, yo quiero trabajar. Qué lindo escuchar eso. Sin embargo, en Apocalipsis a Éfeso le dice, el Espíritu le dice, conozco tu arduo trabajo, que te mueves, que trabajas, pero perdiste tu primer amor. Necesitas arrepentirte, dice la palabra, y hacer las primeras obras.
Podemos llenarnos a veces de muchas actividades, pero no estar conectados con el Señor. A la iglesia en Esmirna se le dice que era una iglesia pobre, que pasaría por aún más tribulación, pero todavía debía ser fiel hasta la muerte. Algunos dicen, yo quiero estar en una iglesia tranquila. Tal vez pueden tener la visión completamente diferente, pero más allá de eso, la recomendación del Espíritu era que permanezca fiel hasta la muerte. A la iglesia en Pérgamo se le dice que retenía el nombre del Señor, pero no podía desligarse de ciertas personas que se desviaban de la verdad. Y el Espíritu le dice, están todavía en medio de ustedes tal y tal personas que se desviaron de la verdad. A la iglesia en Tiatira se le dice que es una iglesia con, fíjense, amor, fe y servicio. ¿Quién no quisiera estar en una iglesia así? Amor, fe y servicio. Y sin embargo, el Espíritu, el mensaje del Espíritu es que también estaban dejando ser engañados por falsas enseñanzas. El énfasis en la sanidad de la iglesia, más allá de lo que se está haciendo por fuera. A Sardis se le dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. A Filadelfia se le dice que es una iglesia de poca fuerza, pero que aún debía enfrentar tribulación. Es decir, podíamos ver esa iglesia y decir, esta iglesia ya está aguantando todo. Y el mensaje del Espíritu es, no, tienen que aguantar más. A la Odisea se le dice que era una iglesia rica, no le faltaba nada. Pero también se le dice que era una iglesia tibia. Entonces, fíjense, nuestras ideas, nosotros como seres humanos a veces traemos esas ideas que tenemos de afuera para la iglesia y yo quiero hacer esto y ver esto y aquello, pero el énfasis siempre es en la fidelidad. El énfasis que encontramos en el Nuevo Testamento es iglesias que sigan fieles al Señor y sanas de esta manera. Así que si hemos de aferrarnos a una visión, debemos rendirnos al Señor para que Él siga trabajando en nosotros a través del tiempo para hacer de nosotros una iglesia sana. Y hoy quiero ver con ustedes 3 marcas de una iglesia sana, que son los 3 pilares de esta nueva reformulación de visión que tenemos, que justamente encontramos en las cartas de la prisión de Pablo. Y tomé como ejemplo esto, en realidad lo encontramos en todo el Nuevo Testamento, pero tomé como ejemplo lo que Pablo dijo desde la prisión porque él estaba lejos y él deseaba que sus iglesias sigan manteniéndose firmes, fieles y sanas. Primera marca, una iglesia sana es una iglesia centrada en la palabra de Dios. En Colosenses 3:16, el apóstol Pablo escribía lo siguiente. La palabra de Cristo, dice, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Alguna vez habrán visto esta actividad, un rompehielo? A veces en los grupos se hace lo siguiente. Se elige a una persona y se le vendan los ojos y tiene que seguir las direcciones que escucha. A veces tiene un camino que recorrer y se le pone un obstáculo, ¿verdad? Y lo único que puede hacer la persona es no usar nada. A veces se le ata todo de mano, no usar nada y simplemente seguir la dirección de alguien. Y en algunas ocasiones este rompehielo se complica un poco porque tiene que escucharle a una persona y el resto también habla, ¿verdad? Y el resto le dice, no, tienen que confiar en una voz. Y hay muchas voces que te dicen, anda a la derecha, anda a la izquierda, ahora andate hacia atrás. Como iglesia, hermanos, nosotros vivimos así. Esta es nuestra situación como iglesia. Escuchamos cientos, miles de voces que nos quieren indicar hacia dónde ir y que en muchos casos nos quieren desviar del camino verdadero. Y nosotros somos llamados a escuchar la voz de nuestro Señor. No solo vamos a encontrarnos con obstáculos. A veces escuchamos esas voces que nos quieren desviar, las voces de la sociedad. Como iglesia escuchamos, no, vamos a cambiar nuestra imagen moral de lo que es el matrimonio. Vamos a cambiar nuestra imagen de lo que es el ser humano. Vamos a hacer esto o aquello. A veces las mismas voces del enemigo queriendo guiar a la iglesia, desviándonos de la palabra. Y somos como aquella persona que tiene que escuchar claramente la voz correcta para seguir en el camino. Pablo exhortaba a los colosenses a que la palabra dice more, esto es habite
sea nuestro inquilino, nuestro huésped especial en nosotros. Esto es tanto a nivel individual como grupal, como iglesia. Y el texto añade algo interesante. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia, abundantemente en vosotros. Podríamos decir que si es que la palabra es como una persona que está en nuestra casa, tiene que moverse libremente por toda la casa. A veces viene una visita y nosotros lo cerramos todo el resto de las piezas, ¿verdad? Solamente que esté acá, por favor, ¿verdad? Porque esa es la parte que limpiamos, que arreglamos. Pero si vamos a hacer una comparación y la palabra tiene que morar en nuestras vidas, él tiene que pasearse como Juan por su casa, como decimos, puede entrar en cualquier parte, tiene que realmente morar abundantemente. Estamos en época de enfermedades, de epidemias, ¿verdad? A veces hay mucha psicosis ya por todo lo que hemos vivido y podemos llegar a vivir. Y en este contexto estuve escuchando algo muy interesante acerca de los virus. No quiero sumar a la psicosis, solamente para utilizar nomás como ilustración. Dice que a veces algunos se enferman, no le pasó nada parece. Un ratito nomás estuvo mal, ¿verdad? Unos días y se levantó. Sin embargo, al otro le agarra la misma enfermedad, pero le tumbó y a veces hasta llega a ser muy grave. Y me estaban comentando y leí por ahí también que uno de los factores que influye en cómo afecta una enfermedad es la inoculación del virus, es decir, la cantidad de virus, diríamos, que entra en el cuerpo. No es lo mismo que, bueno, si alguien estaba con gripe, estornudó y te pasó la mano y después vos estuviste y hiciste así, ¿verdad? Se quedó todavía un poquito y después mandaste otra vez hacia las fosas nasales y bueno, entró un poco de virus, que alguien venga y te tosa en la cara, dice, porque ahí viene con todo. Entonces, tenés más virus. Eso influye en cómo, de qué manera te agarra la enfermedad. Pablo estaba diciendo que la palabra no esté nomás en sus vidas, que esté presente de vez en cuando. Pablo estaba diciendo no. Su exhortación era que la palabra de Cristo more, permanezca, viva. Y él le añadía abundantemente. No un poquito nomás. Quizás no sea el mejor ejemplo del que usé del virus, ¿verdad? Porque es todo lo contrario, la palabra es algo bueno. Pero sí, la ilustración sirve para saber, nosotros tenemos que estar completamente llenos de la palabra. Que no nos agarre un poquito nomás, sino que esté entrando en nuestras vidas y moldeándonos, transformándonos completamente, que more en abundancia en vosotros, decía el apóstol. Y hay aquí una advertencia adjunta. Es posible tener solo un poco de la palabra, o mejor dicho, darle solo un poco de atención, un poco de lugar, un poco de autoridad a la palabra. Que esté solamente en la sala y no se mueva libremente por todo nuestro hogar. Una iglesia centrada en la palabra significa que esta palabra mora abundantemente. Todo lo que hacemos como iglesia lo alineamos a la enseñanza de la Biblia. Esta es una marca de que vamos por buen camino. Esto es un pilar. No es la tradición. A partir de la Reforma Protestante es que hay esta clara diferencia entre nosotros que nos llamamos evangélicos y la iglesia tradicional. ¿Por qué? En la iglesia tradicional la Biblia junto con la tradición son autoridad. Sin embargo, para nosotros solamente las Escrituras son nuestra fuente principal de autoridad. Toda tradición, que a veces es buena, tiene que sujetarse al análisis, al escrutinio, a la evaluación de la palabra del Señor. A veces nosotros miramos por fuera y decimos, ¿por qué es que estamos tan diferentes de la iglesia tradicional o de otras iglesias? Y pensamos, pero si la palabra de Dios nos enseña esto o aquello, tenemos que saber si es que hay una iglesia que considera, aparte de la Biblia, otra autoridad, obviamente que vamos a ser diferentes. Estar centrado en la palabra significa recordar ese principio básico. Solamente la palabra de Dios, las Escrituras, son nuestra máxima autoridad. Ni la tradición, ni la intuición, ni la emoción, ni la corriente de los tiempos, ni ninguna moda, ni la experiencia, ni incluso grandes líderes pueden sustituir a la autoridad primaria, primordial, suprema de la palabra del Señor.
El apóstol Pablo escribía a los Gálatas algo muy interesante. En Gálatas 1:8, él decía lo siguiente: mas si aún nosotros, incluyéndose a sí mismo, el apóstol que había fundado esa iglesia y que estaba enseñándola, estaba guiándola, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En otras palabras, Pablo está diciendo, si algún día yo me vuelvo loco y vengo y les digo que todo lo que yo le había enseñado primero no es así y que ahora tenemos que hacer esto porque todo el mundo está haciendo esto, no me crean. Y ni aun si viene alguien presentándose en forma de un ángel para cambiar aquel evangelio por el cual ustedes han sido salvos, no lo escuchen, no es cierto. Algo importante, hermanos, no siempre tendremos quizás unidad de criterio en cuanto a la interpretación de la Biblia. Ciertamente hay aspectos difíciles. Sin embargo, hay puntos claros. En primer lugar, tenemos que reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Y tenemos que saber que aquello que es fundamental está claro. Por lo cual tenemos que ir siempre de los pasajes más claros a los más difíciles. Pero alguien decía, el gran problema no se trata de los pasajes difíciles de las Escrituras. A veces muchos quieren concentrarse en eso. ¿Qué significa esto y aquello? ¿Por qué es que encontramos esto y aquello? Alguien decía, lo más complicado es que en la Biblia hay cosas demasiado claras que a veces no queremos obedecer. Y a veces tomamos como excusa y nos vamos a eso que es un poco más difícil y decimos, no se entiende en la Biblia. Hay cosas demasiado claras que a veces nos cuesta poner en práctica. Tenemos que saber que la Biblia, como palabra de Dios, tiene una unidad para su interpretación. No va a contradecirse a sí misma. Entonces tenemos que ser serios en estudiarlas y en ser moldeados por ellas. Primera marca de una iglesia sana, una iglesia centrada en la palabra de Dios. Todo lo que hacemos. No podemos escuchar, pero esto es lo que está de moda, pero esto es lo que todo el mundo está haciendo. Esto es lo que yo sentí, esto es lo que yo experimenté. Sometámoslo todo al juicio de la palabra del Señor, nuestra regla de fe. Una marca de una iglesia sana. Segunda marca, una iglesia revestida de amor. También en Colosenses 3, 12 al 14, el apóstol Pablo escribía lo siguiente a la iglesia. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. La imagen que Pablo usó para exhortar a la iglesia a vivir de manera digna del evangelio fue la vestimenta. Esta imagen nos apunta hacia dos cosas. La vestimenta es algo constante. Todo el tiempo tenemos que vestirnos. Es decir, todo el tiempo tenemos que ser conscientes de que el amor tiene que ser una marca en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Todo el tiempo. No podemos de repente decir, bueno, yo me quito el amor, yo voy a estar desnudo. Eso es lo que apunta, por un lado, esta imagen de vestimenta. En segundo lugar, es algo visible, algo que se tiene que ver. Este es el sentido también del conocido texto en Hebreos 12:14. Sin santidad, nadie verá a Dios. Está en el contexto de levantar manos caídas, de buscar la paz entre hermanos. Sin santidad nadie verá a Dios. Quiere decir que si nosotros no somos fieles a aquello que enseñamos, que predicamos, nadie va a poder ver ese testimonio que somos llamados a dar. Si no nos vestimos de amor, vamos a dar un mensaje muy poco claro. En una boda, se nos vienen unas cuantas bodas en este año, así que creo que va a ser un tema recurrente. En una boda, la vestimenta es muy importante. Una de las cosas que cuando nos juntábamos con los novios a preparar ya la ceremonia, incluso antes, nosotros ya le vamos preguntando, ¿y qué tal el vestido? ¿Verdad? Siempre uno de los temas así medio estresantes para las novias. Y para el novio sí que ya está el vestido. Sí, yo creo que ya tengo, dice, ¿verdad? Pero igual es importante. El zapato, hasta la media. Todo
está preparándose. Para la boda uno va a la peluquería, las novias en especial, con toda la familia. Tienen que reservar toda la peluquería, ¿verdad? Para ese día. Pero imagínense que llega el momento de intercambiar los votos y no está el anillo. La novia radiante, el novio impecable. Pero falta el anillo, se olvidaron del anillo. Esa es otra de las cosas también que yo a veces le digo, ¿y el anillo? Voy a guardar ya, le digo yo a veces a los novios, ¿verdad? Porque no podemos decir llegar el momento, bueno, díganse los votos, qué lindo los votos que escuchamos. Y yo no voy a poder decir como pastor, bueno, ¿saben qué? Ahora no tenemos los anillos, pero ya van a estar casados, ¿verdad? Mira que va a ser muy rara esa ceremonia de boda. Y es un elemento solamente. Y este elemento, qué importante es. Uno puede estar vestido con todo, pero este elemento que se pone, y es de cierta forma lo tenemos que poner en ese momento, no puede faltar. Hay otras cosas que pueden faltar, quizás incluso van a quedar mal, pero pueden faltar, pero el anillo no puede faltar. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, decía el apóstol Pablo. Podemos ser una iglesia muy activa, y de hecho que lo somos por la gracia del Señor, vimos todos los ministerios. Podemos tener muchas cosas. El apóstol Pablo decía a los corintios, incluso pueden repartir todos sus bienes a los pobres, hablar en lenguas de ángeles. Pero si no hay amor, no sirve de nada. La marca de una iglesia sana, que está revestida y se reviste constantemente de amor. El Señor Jesús también fue claro. En Juan 13:35, Él decía, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. A los Efesios, en Efesios 5:2 les decía, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El vínculo perfecto que conlleva acciones específicas, misericordia, benignidad, humildad, hace soportarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, llevando los unos las cargas de los otros. No puede faltar. Así como en una boda el anillo no puede faltar, es la prenda principal. En una iglesia sana, el amor no puede estar escondido. Ahora la pregunta es, ¿acaso es esto posible? Y tenemos que decir, hermanos, tenemos que tomar con seriedad el mandato del Señor. Y sepamos que la única forma de vivir en amor es recibir ese amor, porque nosotros amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Pasemos entonces a la última marca. Una iglesia sana es una iglesia enfocada en su misión. Colosenses 3:16, el apóstol Pablo terminaba esta parte de exhortación diciendo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Por qué no hablar aquí de la gran comisión? Algunos se preguntarán. Hacer discípulos, predicar el evangelio. Por supuesto. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay un riesgo de comprender que nuestra misión es simplemente una parte de nuestras vidas, algo que hacemos a veces y no todo lo que vivimos. Lo que lleva a muchos que simplemente digan, yo no tengo el don de evangelismo, entonces yo no sirvo tanto en la misión. Por eso elegí este texto que nos resalta que sea de palabra o de hecho, con todo lo que hacemos y decimos, tenemos que dar testimonio del Señor. Vivimos en misión. Misión no es algo que hacemos a veces nomás. Vivimos en misión. Para esto el Señor nos llamó. Tenemos que y somos llamados a proclamar a Jesús con todo lo que hacemos, con palabra, con hecho. Todo debe dar testimonio de Cristo. El Señor nos llamó para que todo en nuestras vidas esté en el contexto de misión. Hermanos, hay muchos que quizás este año no van a poder comprometerse en un ministerio. Yo sé, siempre animamos a que esto ocurra. Y sé también que por algún motivo, por varias circunstancias, a veces alguien no puede, simplemente no puede estar, ya sea un motivo laboral o un motivo de familia. Pero ¿saben qué? Esto no quiere decir que no vas a estar en misión. Es más, si este año te va a tocar quizás solamente estar viniendo los domingos a recibir la palabra, a alabar al Señor, eso quiere decir que probablemente el Señor te esté llamando al frente en el campo de batalla. ¿Por qué? Porque quiere decir que tienes que concentrarte en tu lugar de trabajo.
Tal vez no vas a tener tiempo más allá de algunas horas, algunos días, algunos fines de semana. Pero eso quiere decir que el Señor te está llamando a concentrarte en tu familia, a concentrarte en tu universidad si estás estudiando ahí, en el lugar en donde estás. Por eso que estamos preparándonos con todos para darles todos los materiales posibles, para que no desaprovechen ninguna oportunidad, porque una iglesia sana es una iglesia enfocada en su misión, con miembros enfocados en la misión. El Señor nos da dones para servir en la iglesia, edificarnos unos a otros, servir en ciertos lugares específicos. Pero si este año quizás no vas a poder estar mucho tiempo, quiere decir que el Señor te está llamando ahí en tu lugar de trabajo, que tu luz brille. Ahí en tu familia, con lo que estás en contacto todos los días, tus vecinos, que tu luz brille. Que se escuche fuerte en tu vida y con tus palabras y acciones. Jesús es la respuesta. Una iglesia sana es una iglesia enfocada en la misión. Y esta es nuestra visión como iglesia local. Pero es también, hermanos, un desafío para cada uno de nosotros. ¿Será que puedes decir, la palabra mora abundantemente en mí? ¿No te falta conocer más de la palabra del Señor? ¿No te falta ser moldeado más por la palabra del Señor? El apóstol Pablo decía, more en abundancia en vosotros. Que la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Será que contribuyes con tu vida para que el amor reine? A veces nos gusta mucho recibir amor, pero nos cuesta dar amor. A veces cuando recibimos mucho amor y de repente por algún motivo se nos dejamos de recibir un poquito de ese amor en la misma cantidad, ya hasta nos molestamos, ¿verdad? Pero tenemos que saber que somos llamados a vestirnos de amor, no solamente a recibir, sino a contribuir para que podamos ser una iglesia en donde se pueda sentir ese amor de Cristo. Estamos enfocados en la misión. ¿Por qué desaprovechar el momento en que alguien te está cargando combustible? Puedes llevar un folleto. Aquí el equipo estuvo trabajando mucho para que podamos tenerlo. ¿Por qué desaprovechar que alguien venga a tu casa, te toque el timbre, te esté vendiendo algo? Para por lo menos sembrar de forma pequeña la palabra del Señor y comunicar que Jesús es la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué desaprovechar el tiempo que tenemos en las clases, donde podemos dar testimonio del Señor? Estar enfocado quiere decir que somos conscientes de que para esto el Señor nos llamó. Hermanos, cada uno de nosotros es llamado a contribuir para que esta visión pueda ser real. Aunque imperfectos, que pueda ser el camino en que vamos tomando. Una iglesia sana, enfocada, centrada en la palabra del Señor, revestida de amor, enfocada en su misión. Invito a que puedan inclinar las cabezas, cerrar los ojos y vamos a terminar orando este tiempo y después pasar a la cena conmemorativa. Decirle al Señor ahí donde está: Señor, heme aquí. Quiero aprender más de tu palabra. Quiero contribuir para que el amor sea real en tu iglesia. Quiero estar enfocado en esa misión que me has llamado a dar, a hacer, ser testigo de ti. Señor, te damos gracias por tu palabra y por este desafío que nos pones enfrente. Deseamos ser, Señor, esa iglesia que esté centrada en tu palabra, revestida de amor, enfocada en la misión que nos has dejado, Señor. En esa gran comisión que va más allá de una acción, sino incluye todo nuestro ser. Queremos decirte: heme aquí. Envíame a mí, Señor. Usa mi vida. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es algo muy interesante que nosotros aprendamos a hacer buenas preguntas. Hay veces que nosotros damos las preguntas y esperamos ya una respuesta, pero en el caso de nuestro lema nos motiva a hacernos la pregunta correcta. Jesús es la respuesta y la pregunta es: ¿a cuáles preguntas? ¿A qué preguntas? ¿O para qué preguntas podemos decir que Jesús es la respuesta?